Comenzamos el segundo libro de Samuel, capítulo 4, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice, capítulo 4, versículo 1. Se enteró el hijo de Saúl de que había muerto Abner en Hebrón, y sus manos desfallecieron, y todo Israel quedó consternado. Estaba con Isbaal, hijo de Saúl, dos hombres, jefes de banda, uno llamado Baaná y otro Recab, hijo de Rimón de Beerot. Por supuesto, ¿de qué tribu? Benjaminita, porque también Beerot se consideraba de Benjamín. Los habitantes de Beerot habían huido a Gitaim, donde se han quedado hasta el día de hoy como forasteros residentes. Tenía Jonatán, hijo de Saúl, un hijo tullido de pie. Tenía 5 años cuando llegó allí Israel la noticia de lo de Saúl y Jonatán. Su nodriza lo tomó y huyó, pero con la prisa de la fuga cayó y quedó cojo de una pierna. Se llamaba Mefiboset. Se pusieron en camino y llegaron a casa de Isbaal con el calor del día cuando dormía la siesta. Entraron a la casa llevando trigo. Recab y su hermano Baaná, que lo hirieron en el vientre y huyeron. Cuando entraron en la casa estaba acostado en su lecho, en su dormitorio. Lo hirieron y lo mataron. Luego le cortaron la cabeza y tomándola caminaron toda la noche por la ruta de Arabá. Llevaron la cabeza de Isbaal a David en Hebrón. Muy mala decisión. Parece que ellos no conocían bien a David. Y dijeron al rey, aquí tienes la cabeza de Isbaal, hijo de Saúl, tu enemigo que buscó tu muerte. Hoy te ha concedido Yahvé a mi señor el rey venganza sobre Saúl y sobre su descendencia. Respondió David a Recab y a su hermano Baaná, hijo de Rimón de Beerot, y les dijo, vive Yahvé, que ha librado mi alma de toda angustia. Al que me anunció que Saúl había muerto creyendo que me daba buena la noticia, lo agarré y ordené matarlo en Siselac, dándole este pago por su buena noticia. Cuanto más ahora que hombres malvados han dado muerte a un hombre justo en su casa, en su lecho, y no les voy a pedir cuenta de su sangre, exterminándolo de la tierra. Y David dio una orden a los muchachos que lo mataron. Mala, Señor añada bendición a su santa palabra, mala decisión. Eso es no conocer a una persona. ¿Cuál era la característica de Saúl? De David, la misericordia y la justicia. Cuando mataron a Saúl, el peor enemigo de David, ¿qué hizo David? Se entristeció y hizo luto. Cuando vinieron y dijeron los que habían decapitado a Saúl, ¿qué hizo David? Los mandó a matar. Y ahora no en batalla, esta gente entra en una casa, asesinan a un descendiente de Saúl y le van con la buena noticia a David. Muy mala decisión. Porque hay personas que no le importa nada con tal de lograr algo, aunque sea llevar una mala noticia. Lo que pasa es que muchas veces la mala noticia encuentra un corazón que se alegra, como el de Saúl, o un corazón que es justo, como el de David, y no lo soporta y no lo tolera. Porque David, a pesar que Saúl y su familia le hizo mucho daño, David es lo que salva a David y lo hace un rey santo. Tenía un corazón ¿de qué? De misericordia. Tiempos problemáticos en la nación de Israel. Hablamos la semana pasada en este capítulo tan feo, el capítulo 4 y el capítulo 3. Tiempo de lucha interna, de guerra civil, porque se recuerdan que aunque David había sido ungido rey de Judá, todavía David no reinaba. ¿Sobre quién? ¿Sobre qué parte les dije que se llamaba? Judá. No, David fue ungido rey de Judá, pero David no reinaba sobre la casa de Israel. Recuerden que las otras 10 tribus eran la casa de Israel. Y en ese momento, como estuvo al final, la casa de Israel estaba separada de la tribu de Judá. Por eso David dijimos que tenía 3 unciones. Hay que repetirlo 1000 veces, por eso yo repito tantas las cosas, porque únicamente repitiendo tantas veces como a ustedes se les graba, como no vuelven a leer lo que se dice aquí hasta el martes que viene, pues por eso que no se acuerdan absolutamente de nada de lo que hemos dicho. Si yo solamente leyera la Biblia los martes cuando vengo aquí, tampoco yo me acordara de absolutamente de nada. Pero David tuvo 3 unciones. La primera vino ¿de quién? De Dios, a través de Samuel. Y lo ungió, parte consagrado de él. La segunda viene de la casa de Judá, que lo declara rey de Judá y heredero del pacto. Y la tercera va a venir más adelante de la casa de Israel, que son las otras 10 tribus.
Por eso vamos a ver estas tres unciones que va a tener David. El capítulo 4 muchas veces se pasa por alto. Sin embargo, si el Señor nos los dio por algo, lo que le dije la semana pasada. Primero, para mostrarnos la familia del Señor Jesucristo, porque Jesús proviene ¿de quién? De David. Esta es la familia y para darnos su genealogía. Vemos aquí cómo se va creando la genealogía de Jesús. Y en segundo lugar, para darnos ejemplo. El apóstol San Pablo dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 11, primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 11, todas estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. O sea, por eso nada de la Biblia, aunque parezca extraño, como le dije la semana pasada con el capítulo 3 y 4, que pareció un capítulo muy extraño de leer, si está aquí, es que tiene un mensaje para nosotros y para amonestarnos de algo de lo que estamos viviendo nosotros ahora. Vimos la rebelión contra David, que lo habían hecho rey de Judá, como las otras tribus se rebelaron y subieron un hijo de Saúl, y hablamos la semana pasada que la gente se equivoca de decisiones políticas, y después los pueblos que se equivocan de decisiones políticas tienen que vivir con las consecuencias de la mala decisión que hicieron. La semana pasada hablamos de la gente de Gaza, que se equivocó políticamente y eligieron a Hamás, siendo una fracción terrorista, sabiendo ellos que con Hamás en el poder nunca iban a tener paz. Lo eligieron, lo apoyaron y ahora tienen las consecuencias. Nosotros en este país elegimos presidente Obama, nada en contra de demócratas ni de republicanos, pero todo el mundo con sentido común dijo lo que iba a pasar y ahora estamos sufriendo las consecuencias. ¿Querían cambio? Hemos tenido cambio. ¿Han sido cambios económicos positivos? ¿Alguien está mejor? A la señora, una señora negrita americana que pide dinero afuera de San Judas, y es amiga mía, yo le pregunté el otro día, ¿tú no estás mejor? Y ella me dijo, absolutamente, estoy peor que antes de este señor. Los únicos cambios que han habido, ¿cuáles son? La aprobación del matrimonio de los gays a la fuerza y el querer empujarnos la marihuana como algo normal. Ese ha sido el cambio que ha habido en esta nación. Y ahora, los que votaron por él, la mayoría, y los que no votamos por él, tenemos que sufrir las consecuencias de un país que nadie sabe a dónde va y que Dios nos ampare, pero yo solamente viendo que una gran catástrofe es lo único que nos puede volver a enderezar. Pero una gran catástrofe que va a causar mucho dolor y muchas víctimas inocentes. Pero todos los pueblos tienen consecuencias cuando eligen y eligen mal. Y muchos advirtió este país que no eligieran. Inclusive en Miami sucedió lo que nunca yo vi. Vi que en muchas iglesias se puso el Santísimo la noche de las elecciones, la noche entera. Y yo fui a rezar una parte de Rosario en San Timothy y estaba hasta el obispo, estaba rodeado ante el Santísimo durante toda la noche, pidiendo al Señor que guiara a la nación. Pero como dice la palabra de Dios, el pueblo no quiso escuchar y ahora sí tenemos un problema muy difícil de solucionar y de darle marcha atrás, a no ser que sea con mucho dolor y sufrimiento. Porque si no hay una catástrofe grande, yo no veo que este país regrese ni medianamente a funcionar. Veo que cada vez va aceleradamente a un abismo, como yo no pensé que en vida mía lo iba a ver. Yo pensé que los hijos de mi sobrino lo iban a ver, y lo estamos viendo de una forma que nunca en mi vida yo pensé que iba a ver la humanidad y este país yendo tan deprisa a su propia ruina y a su propia destrucción. Porque miren qué contradicción. Y parece que no tiene que ver con el tema, pero tiene que ver con el tema. Miren qué contradicción. Se está persiguiendo a las personas que fuman cigarrillos con todo el peso de la ley. Están prácticamente, los que fuman cigarrillos están como los mártires romanos, expulsados. Entonces, todos los que dicen que el cigarrillo mata, es malo, apoyan que fumen marihuana. ¿Tiene sentido eso? Vemos que todos los que defienden la vida de las ballenas y de los cocodrilos apoyan el aborto. ¿Tiene sentido eso? Vemos que los que dicen en Hollywood por ahí que el matrimonio es un pedazo de papel y por eso la Jolie y el otro no se casan y tienen 7 hijos, y el otro tampoco, los que dicen que el matrimonio no sirve para nada, quieren que los homosexuales se casen.
Dígame sinceramente, o yo estoy loco o eso tiene sentido. Porque si el cigarrillo hace daño, la marihuana hace más daño todavía psicológico, y que lo sepa este ministerio de Nuevo Caminar, cuánto daño hace la marihuana. Y créanme que eso es lo que viene, nos la están proponiendo como la gran, y algo tan indecente como decir que si aprueban la marihuana, mucha gente va a venir para acá y vamos a ganar mucho dinero. ¿Qué dinero? De drogadictos. Yo quiero ese turismo en Miami. Lo que nos están diciendo es que en Holanda, que es el experimento de todas las abominaciones, en Holanda, que fue la primera que legalizó la droga, ahora han restringido la droga. Ya los extranjeros no pueden fumar marihuana en Holanda. No pueden ir a un café a fumar marihuana. ¿Por qué? Por el elemento que se metió en Holanda. Y eso es lo que están diciendo que es la solución para Miami. Están diciendo los Cayos que hay que aprobar el matrimonio homosexual por la cantidad de homosexuales que van a ir para los Cayos a casarse de luna de miel. O sea, ¿cuál es el Dios que estamos adorando en este momento? El dinero. Además que yo no creo que hayan tantos homosexuales que se quieran casar como para invadir los Cayos, ser los millonarios, la gente de los Cayos, porque hablan de las bodas, pero yo veo que se casan 3 viejas y 2 viejos. Yo no veo que más nadie 3 viejas y 2 viejos, que todo el mundo sabe hace 20 años que son, no quiero decir la palabra. Yo no he visto que hay una afluencia de miles de gente a casarse, de muchachos a casarse. Son 4 viejas las que veo dándose besos en el televisor. Pero hermano, el cristianismo tiene 3 enemigos muy poderosos, que es la prensa, Hollywood y las escuelas. Esos son los 3 enemigos que tiene Dios y las 3 manos que tiene el demonio para destruir las nuevas generaciones. Y aunque parece que esto no tiene que ver, sí tiene que ver, porque esto mismo es lo que estaba viviendo Israel. Estaba viviendo la consecuencia de una mala elección de sus líderes. Sin embargo, nosotros no hemos hecho caso. David, ¿dónde estaba David en este momento? ¿En qué ciudad? En Hebrón. David estaba en Hebrón, ciudad que estaba en el límite, en el sur. Hoy en día Hebrón sigue estando en el mismo lugar. Abner había encabezado una rebelión, haciéndose al rey Isboset, a este Balán, que tiene 2 nombres. Y vemos cómo se separaron, vimos la semana pasada, y vemos que ahora esta gente matan también, exterminan a la familia de Saúl, le van con la noticia a David, y verdaderamente le fue muy, muy mal. Ahora, este capítulo nos mostró también que Isboset había perdido a Abner, hemos perdido que había sido asesinado también el rey que habían escogido en la casa de Israel, habían expulsado a su familia. El hijo de Jonatán era lisiado de los pies, un verdadero problema. David tenía muchas cualidades que podemos elogiar, y lo hemos visto con todo esto: su generosidad para los vencidos, su sentido de la justicia, y vemos que en este capítulo, que va a dar paso al capítulo 5, el capítulo 5 va a ser muy importante en la historia, porque en el capítulo 5 es la tercera unción de David y es la aparición de Jerusalén en la historia de la salvación. Desde este momento que aparezca Jerusalén en nuestra historia, en el capítulo 5, Jerusalén va a ser la referencia de los redimidos hasta el final de los tiempos. Y dice en el capítulo 5 de 2 de Samuel: vinieron todas las tribus de Israel donde David a Hebrón y le dijeron: mira, hueso tuyo y carne tuya somos nosotros. Ya de antes, cuando Saúl era nuestro rey, eras tú el que dirigía las entradas y salidas de Israel. El Señor te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, tú serás el caudillo de Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel donde el rey a Hebrón. El rey David hizo un pacto con ellos en Hebrón en presencia del Señor y ungieron a David como rey de Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Reinó en Hebrón sobre Judá 7 años y 6 meses. Reinó en Jerusalén sobre todo Israel y sobre toda Judá 33 años. El Señor añada bendición a su santa palabra. O sea,
vemos las tribus de Israel. Acuérdense, cuando decimos Israel, ¿a qué nos estamos refiriendo? Acabo de decir, cuando decimos Israel, aquí nos estamos refiriendo a las 10 tribus. No tiene que ver con Judá, ¿se recuerdan? 2 reinos. En el sur, Judá. ¿Quién estaba dentro de Judá? Leví. En el norte, ¿quiénes? Las 10 tribus de Israel. El reino del sur, ¿quién es? Judá. Y el reino del norte, Israel. Voy a repetir. El reino del sur, ¿cuál es? Judá. Y el reino del norte, Israel. O sea, por eso cuando dice que Israel vino, es que vinieron las 10 tribus del norte, que a quién estaban siguiendo hasta ese momento, a Saúl y sus hijos. Las tribus del norte seguían a Saúl, y cuando Saúl murió en Gilboa, que es parte del norte de Israel, cuando Saúl murió en Gilboa, esas 10 tribus siguieron al hijo de Saúl, siguieron al hijo de Saúl en ese momento hasta que fue asesinado. Cuando el hijo de Saúl fue asesinado, el reino de Israel, o sea, las 10 tribus del norte, vinieron a Hebrón y le rindieron a David el acatamiento del rey. Y le dijo, hueso tuyo y carne tuya somos. Y esa era la gran verdad. David era tan israelita como las 10 tribus del norte. Lo que pasa es que habían tenido una guerra civil horrible, no solo con los enemigos filisteos, sino entre ellos mismos. Y después de 7 años de guerra civil, todo el reino de Israel se unifica con el rey David. Israel va a entrar en el periodo de mayor grandeza que jamás ha disfrutado hasta el día de hoy. Aquel periodo de prosperidad de David como rey de Israel, ¿cuántos años? 33. Y esos números son muy importantes. David reinó sobre Jerusalén 33 años. Tuvo 7 años en Hebrón, pero lo que nos interesa a nosotros proféticamente es que David reinó en Jerusalén 33 años. Tiempo que fue de gran bendición y de gran crecimiento para Israel espiritual y económicamente, porque las bendiciones espirituales van unidas a las bendiciones económicas. Igual que nuestro país en este momento. Estados Unidos había sido grande. ¿Por qué? Porque había sido una nación bajo un solo Dios. Que lo primero que hizo cuando se constituyó en nación fue designar un día, la única nación que lo tenía, un día al año, para que toda la nación diera gracias a Dios. Y mientras esta nación estuvo bajo un solo Dios, esta nación fue altamente bendecida. Desde que esta nación se fue debajo del amparo de Dios, que empezó sobre todo después que tumbaron las Torres Gemelas. ¿Se recuerdan la clase que dimos? ¿Se acuerdan la frase que dijeron en el Senado? Si derrumbaron con arcilla, vamos a construir con piedra. ¿No se recuerdan que hablamos de esa frase? No, se les olvidó ya. Y les recomiendo un libro muy bueno que en ese momento yo estaba leyendo. Todo el mundo dijo, ay, qué palabras más bonitas de Nehemías. Si destruyeron murallas de paja, vamos a construir murallas de tierra. Pero si tú vas a la Biblia no te das cuenta que eso que dijo Israel fue un acto de soberbia. Porque Dios derribó las murallas de Israel porque Israel había sido infiel. ¿Y qué dieron los israelitas? Si Dios nos derribó estas murallas, vamos a hacer una más grande todavía. Y eso fue lo que dijo Estados Unidos cuando tumbaron las Torres Gemelas. En vez de ponerse a decir por qué esta desgracia ha caído sobre nosotros, qué ha llevado a esta nación a que esto sucediera que nunca había pasado. En vez de decir eso que dijeron, vamos a seguirlo, vamos a hacer todavía peores. Así que el declive de este país, no por los árabes ni por las Torres Gemelas, el declive de este país espiritual, fíjate que después de eso, cuando todo se precipitó, toda esta porquería moral que estamos viendo, aunque venía gestándose, se precipitó después de ese momento. Porque nos hemos empecinado en no servir a un solo Dios. Todos los dioses de todo el mundo tienen derecho en este país, menos el Dios de nosotros. Y no solo aquí, en España acaban de cerrar la capilla de la Universidad Complutense. Al fin no la pudieron cerrar, pero la pasaron a un cuartito más chiquito, porque dice que no había espacio, pero sin embargo han dado un espacio grandísimo a los musulmanes para que oren. O sea, que cierran la capilla porque no hay espacio y le dan a los musulmanes un lugar más grande. ¿Se acuerdan la frase de San Agustín? Al que se aparta de Dios,
todo se aparta de él. Al que se aparta de Dios, todo se aparta de él. Israel se va a reunificar bajo un gobernante santo, un gobernante que antes de empezar a reinar, que le preguntó a Dios, ¿qué tú quieres que yo haga? Y va a tener 33 años de bendición y reinado en Jerusalén, en la casa de Dios. Todo esto es una prefigura ¿de quién? De Jesucristo. 33 años de bendición, 33 años de crecimiento, porque tenían un rey que estaba sometido a la voluntad de Dios. Ese tiempo, estos 33 años de Israel y de David en Jerusalén, es prefigura del reino mesiánico, cuando Jesús regrese y establezca su reino sobre la tierra. Las tribus tardaron en reconocer a David como soberano legítimo nombrado por él. Tarde, pero bueno, al fin y al cabo llegaron a reconocer a David como rey. Y por eso vemos aquí la tercera unción. La primera unción fue la unción que lo consagró como posesión de Dios. ¿Que quién se la dio? Samuel. ¿En qué pueblo? ¿Qué pueblo Samuel ungió a David? En Belén. David fue ungido en Belén. Y le explicamos que fue ungido debajo de la cueva que está en el monasterio de las Madres Carmelitas de Belén. Todo eso lo explicamos y lo dice en Primera de Samuel, que David fue ungido por Samuel en la ciudad de Belén. Por eso la ciudad de Belén se le llama la ciudad de David. Y por eso el Mesías tenía que nacer en Belén, porque el Mesías es descendiente de David y David es originario de Belén. La primera unción la recibe David en Belén y viene de lo alto, enviada por manos del profeta Samuel. Si tienen tiempo y se los olvidó, lean en la Biblia cuando Samuel va a ungir a David, que le traen a todos los hermanos, y el Señor dice que ninguno de ellos era. Y faltaba el pequeño que nadie lo consideró, porque era más chiquito, y el Señor dijo, Dios no mira las apariencias, sino mira el corazón. Y después ahí mismo luchó David contra Goliat. Léanse porque evidentemente se les olvidó todo lo referente a David, con lo importante que es David. Y la primera unción, el Señor la va a dar a David en Belén. La unción que viene de lo alto para consagrarlo a Dios. La segunda unción de David la va a recibir ¿dónde? De Judá, donde lo van a reconocer como el Señor de la casa de Judá, como el que tenía el pacto de Dios. La segunda es la unción del pacto. Y ahora esta tercera es la unción política. Es la unción que la casa de Israel le va a dar a David, reconociéndolo como el rey de toda la casa de Israel. O sea que son tres unciones, una de consagración de Dios, otra del pacto, y la tercera como señor político o guía espiritual de toda la casa de Israel. Ningún otro rey ha tenido estas tres unciones que tuvo David. En este momento, David se dio cuenta que Hebrón estaba muy cerca de la frontera de los egipcios y de los filisteos, y David se propone buscar una ciudad para poner el reino de Israel. Y es cuando aparece por primera vez en la historia la palabra Jerusalén, que lo vamos a ver la semana que viene. Ya hemos visto a Jerusalén y la semana que viene veremos todos los hechos que se han desarrollado en Jerusalén, que son más de los que nosotros nos podemos imaginar, pero ustedes, si se recuerdan, por lo menos espero que se recuerden que hay un hecho muy importante que ocurre en Jerusalén. 1000 años antes de Jerusalén, Jerusalén se llamaba Salem. Y en Salem, que viene de que ahí viene la palabra Shalom, que es decir paz, y en Salem vivía un personaje que era un rey. ¿Se recuerdan qué personaje era ese? Un rey santo. El rey Melquisedec vivía en Salem, que era rey y sacerdote del Dios Altísimo. ¿Y quién dijimos que era? ¿Quién dijimos que aquí era prefigura Melquisedec de quién? De Jesucristo, una de las primeras prefiguras de Jesucristo, sacerdote y rey, que ofrecía en sacrificio pan y vino. Es lo que hacía Melquisedec, ofrecer en sacrificio al Dios Altísimo pan y vino. Por eso Melquisedec es la gran figura de Cristo, sacerdote, rey
que ofrece sacrificios de pan y vino. Y Melquisedec vivía en Salem. Y fue donde Abraham pagó tributo a Melquisedec. El gran patriarca del pueblo hebreo pagó tributo al rey sacerdote del Dios Altísimo, que no daba sacrificios de ofrendas de animales, sino daba sacrificios de pan y vino. Eso ocurrió en Salem. Hay más hechos que lo vamos a ver la semana que viene con más calma. En Salem estaba el monte Moría. ¿Y qué pasó en el monte Moría? Abraham fue a sacrificar a su hijo, ¿quién? Isaac, en el monte Moría, que es donde está la cúpula dorada de los musulmanes hoy en día. En Salem, Jacob vio la escala Jacob vio la escala de los ángeles que subían y bajaban. Y Jacob llamó a Salem Betel, la puerta de Dios, siglos antes. O sea que por lo menos vemos 3 acontecimientos grandes que ocurrieron en este lugar. Primero, el sacrificio de Melquisedec de pan y vino. Segundo, el sacrificio de Abraham. Y tercera, la escala de Jacob, que iba a decirlo. Mira todo esto cómo se une. La Eucaristía, sacrificio de adoración de pan y vino. La Eucaristía, sacrificio del Hijo único, no de Abraham, sino del Hijo único, de Dios en forma de cordero. Y la Eucaristía, que es el sacrificio de pan y vino, la sacristía y la Eucaristía, que es el sacrificio del Hijo único de Dios, que es lo que nos hace a nosotros una escalera al cielo, pues donde Jacob vio que subían y bajaban los ángeles. Luego, este lugar de Jerusalén es un lugar santo, y por eso es que David va a escoger este lugar como capital y va a aparecer Jerusalén, y vamos a ver que al final de los tiempos el Señor pone el cielo nuevo y la tierra nueva, ¿con qué nombre? La nueva Jerusalén. O sea que a partir de ese momento, la semana que viene, Jerusalén va a entrar en el corazón de todos los creyentes hasta el final de los tiempos. Por eso vamos a ver la semana que viene los grandes salmos. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies. Nosotros cuando vamos a Israel no podemos darnos cuenta cuando venimos en ómnibus, cuando estamos entrando a Jerusalén. Pero aquellas tribus que habían caminado 1 o 2 semanas por el desierto en condiciones difíciles, cuando llegaban al monte y veían el templo, el corazón les saltaba, decía, ya estamos llegando a la casa del... Porque acuérdense que ellos solamente podían adorar en Jerusalén. Por eso decimos, qué alegría, ya están pisando nuestros pies tus umbrales. Y dice, vamos a contar las torres de Jerusalén, admirarnos con su grandeza. Vamos a ver un salmo la semana que viene, una semana que dice, todos han nacido aquí. Dice el Salmo 82. Todos, egipcios, filisteos, todos han nacido aquí, en Jerusalén. Por eso todavía Jerusalén emociona tanto cuando uno llega a Jerusalén. Y después yo de 25 años que estoy yendo, todavía yo me emociono cuando llego a Jerusalén, porque tú sientes que es la ciudad de Dios. No solo al final de los tiempos, el acto más grandioso de la creación, que es la redención y la resurrección, sucedieron allí, sino que ahí va a volver de nuevo el Señor y haya sucedido los grandes misterios místicos de la historia. Pues en este momento vamos a dejar que Israel, Jerusalén era una simple aldeíta de los jebuseos, muy pequeña. La semana que viene vamos a hablar de la entrada de Jerusalén como la ciudad de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.